Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a yomedefiendo.com. En esta ocasión hemos dejado atrás ya los posts que habíamos dedicado al procedimiento administrativo y aunque más adelante volveremos a incidir sobre estos asuntos tan importantes como es el derecho administrativo, de hecho en algunos de los posts ya hablábamos de que hablaríamos de la nulidad, de la anulabilidad, sin embargo eso será más adelante. Ahora comenzamos una nueva serie que vamos a dedicar a un tema tan importante como actual. Es el tema del despido. Y así pues intentaremos ver a lo largo de estos posts pues qué es el despido, cómo reaccionar ante él, cuando nos dicen que nos han despedido, qué es lo que debemos hacer y así por el estilo. Intentaremos que la información sea eminentemente práctica. Además quiero anunciar desde ya que cuando terminemos esta serie de posts todo esto se verá compendiado en un ebook que colgaré en el blog, en yomedefiendo.com, para los suscriptores y para los usuarios registrados. Así pues, lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta serie de vídeos, luego podremos tenerlo también compendiado en un ebook que podremos descargarnos desde el propio blog. Así, entrando ya en primer lugar, pues quizá la primera pregunta que surge es ¿qué es el despido? O dicho de otra manera, ¿cuándo podemos entender que nos han despedido o no? Y lo cierto y verdad es que, aunque resulte increíble, el Estatuto de los Trabajadores, ni ninguna otra norma, define de manera expresa y de manera clara qué es el despido. Por ejemplo, el despido se encuentra regulado en el artículo 49 y siguientes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Y concretamente en su apartado 1, letra K, recoge al despido como una causa de extinción del contrato de trabajo. Es decir, que el artículo 49.1 nos dice que el contrato de trabajo quedará extinguido por, y ahora da una serie de circunstancias o motivos en los cuales se entiende que el contrato ha quedado extinguido. Pues la letra K nos dice por el despido. Pero esto significa que el Estatuto de los Trabajadores no nos indica qué es el despido. Así pues nos dice que es una forma de extinción del contrato, pero lo que no nos explica es en qué consiste. Así que para saber qué es el despido no podemos acudir a la ley, aunque esto parezca increíble, sino que más bien tenemos que atender a la doctrina científica, a la jurisprudencia. Recordemos los primeros posts en los que hablábamos de las fuentes del derecho y citábamos a la jurisprudencia y a la doctrina científica como complementos de la ley. Pues bien, aunque existen distintas definiciones académicas, académico-legales de lo que es el despido, sin embargo, de una manera sencilla y llana, podríamos decir que el despido es el acto por el cual el empleador o el empresario da por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral. Es el acto por el cual el empresario da por finalizada la relación laboral, pero sin contar con el consentimiento del trabajador, sino que lo hace de manera unilateral, ya sea que exista una razón justificada o no la haya. Esto lo que incidirá será para calificar el despido de un tipo o de otro. Si se trata de un despido procedente, si se trata de un despido por causas objetivas, o si se trata de un despido improcedente, un despido nulo. Esto lo veremos más adelante en los siguientes posts al clasificar los tipos de despido que puede haber. Pero en definitiva, el despido es el acto por el cual el empresario da por extinguida la relación laboral de manera unilateral. De aquí se desprende que existen situaciones similares o parecidas al despido, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, es muy habitual que cuando nos hacen un contrato de tiempo determinado, no es un contrato indefinido, sino un contrato de tiempo determinado, pues cuando se va a extinguir no nos lo renueven y entonces nos extingan el contrato laboral. Pues es muy normal que digamos, es que me han despedido porque no me han renovado el contrato. Bueno, esto es una forma de hablar y nos entendemos, pero realmente en sentido técnico, en sentido legal, no se trata de un despido, sino que se trata de una extinción del contrato de trabajo, ya que no se trata de una decisión unilateral por parte del trabajador dar por extinguida la relación laboral, sino que cuando la relación se creó ya se le había puesto de común acuerdo entre empresario y trabajador, aunque esto sea teórico, una fecha de finalización, y lo que ha ocurrido es que
Sí que es verdad que el empresario de manera unilateral ha decidido no prorrogarlo, pero es que tampoco estaba en la obligación de hacerlo, porque desde el principio pues se puso una fecha tope para la finalización de ese contrato. O puede ocurrir también que tengamos un contrato de interinidad, por ejemplo, que tengamos un contrato para cubrir la vacante de un compañero, de una compañera que se ha puesto enferma o que está de maternidad o que se ha marchado y teníamos que cubrir la plaza, y tenemos un contrato hasta que se cumpla hasta que se cubra la plaza o hasta que se reincorpore al trabajo porque se ha recuperado de la incapacidad temporal. Y cuando esto ocurre, nos rescinden el contrato, es decir, nuestro contrato se extingue y decimos, es que me han despedido. Ya, pero no es un despido, es una extinción del contrato, pero no es un despido. En todos estos casos y en muchos otros, no existe un contrato vivo que es roto unilateralmente por el empresario, sino que más bien lo que existe es un contrato temporal o con una causa temporal, y al pasar el tiempo estipulado o al darse la condición que se puso como justificación para crear ese contrato, como la causa que lo motivó ha desaparecido, pues el contrato se ha extinguido. Y por eso lo correcto es hablar de que me han extinguido el contrato, no me han renovado el contrato, se me ha terminado el contrato, pero no es correcto decir es que me han despedido. En realidad no es una cuestión de palabras, una cuestión semántica o una cuestión para debatir entre abogados, jueces o para pasar el tiempo, sino que tiene sus consecuencias, ya que la consecuencia más inmediata de que no se trate de un despido es que no se producirán los efectos del despido que vamos a ver en los siguientes posts. Antes de terminar, lo que sí quiero aclarar es que, por ejemplo, al hablar de que se me ha terminado el contrato temporal y decir me han despedido, de que eso es incorrecto, es cierto lo que hemos dicho, pero lo que no hay que perder de vista es de que pudiera ocurrir que ese contrato temporal ya no fuera temporal porque se hubiera convertido en indefinido por haberse agotado el plazo máximo de tiempo permitido para una contratación temporal, porque fue para una obra o un trabajo determinado, y cuando terminó ese trabajo terminado se continuó trabajando en otra cosa, porque además de en ese trabajo se trabajó en otras cosas, porque el contrato no se formalizó por escrito sino que era verbal y por lo tanto se presume que es indefinido y a jornada completa. Entonces, en estos casos, al extinguirnos el contrato de trabajo, en realidad sí que habría un despido, pero no es porque nos desdigamos de lo que hemos dicho antes, sino más bien porque en realidad ya no se trataba de un contrato temporal, sino que se trataba de un contrato indefinido. Y en este caso la causa que se ha invocado para extinguir el contrato, la finalización del contrato, la realización de la obra, no se corresponde con la realidad, y por lo tanto nos encontramos ante un verdadero despido. Pues cuando estamos ante el despido es cuando se desplegarán sus efectos y se abrirán las puertas para poder reclamar con todo lo que eso conlleva. Pero esto ya lo explicaremos en los siguientes posts. Así que muy buenas tardes, amigos, terminamos aquí, dejamos aquí el asunto de qué es el despido, cómo distinguir entre cuándo estamos ante un despido y cuándo ante una extinción de contrato de trabajo, y en el siguiente post continuaremos ahondando en otras cuestiones muy importantes, como por ejemplo cuáles son los tipos de despido. Pues muy buenas tardes a todos, y solamente invitaros a que si queréis, pues que podáis dejar vuestros comentarios debajo de este vídeo, debajo de este post, a fin de que todos podamos beneficiarnos, y también de que podáis suscribiros al blog yomedefiendo.com y podréis tener acceso a otro material accesorio, incluso también a otras herramientas. Pues muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente entrega.